En esta ocasión vamos a hablar de la Ley 1996 del año 2019 sobre la capacidad legal de las personas mayores de edad con discapacidad. Los invito a que nos tomemos un café mientras desarrollamos este interesante tema. María Estela, ¿en qué consiste la capacidad legal? Mira, Sergio, la capacidad legal, nosotros tenemos que remitirnos para poder definirla a los atributos de la personalidad. Cuando hablamos de atributos de la personalidad, estamos diciendo que son esos derechos que el Estado le confiere a una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones en términos generales. La capacidad está definida, o está partida mejor, en dos tipos. La capacidad de goce, que es la que tenemos todos por el hecho de ser personas y que nos facilita ser titulares de derechos. La capacidad de ejercicio o capacidad legal es la que tienen todas las personas para ejercer esos derechos. ¿Cómo así que ejercerlos? Sí, contraer derechos y obligaciones, poderse obligar por sí mismo. En eso consiste la capacidad de ejercicio. Y entonces, ¿qué es la incapacidad? La incapacidad es una prohibición, por decirlo de alguna manera, que trae la ley a determinadas personas para realizar determinados actos jurídicos. Entonces hablamos, de acuerdo pues al Código Civil, de incapacidad absoluta e incapacidad relativa. Entonces tenemos como incapacidad absoluta aquellas personas que no pueden realizar ningún acto jurídico y los actos que realicen estarán viciados de nulidad absoluta, y tenemos los incapaces relativos que están habilitados a realizar determinados actos. Cuando exceden esos actos que realizaron serán viciados de nulidad relativa, y es decir que se pueden sanear. Qué interesante. ¿Y nos puedes dar un ejemplo de una persona que tenga una incapacidad absoluta y de una persona que tenga una incapacidad relativa? Claro que sí. Estamos hablando, por ejemplo, de un acto realizado por un menor de edad. Un acto realizado por un menor de edad, dependiendo de la edad, estaríamos hablando de una nulidad absoluta o una nulidad relativa. Si es una persona menor de 14 años, es decir, tiene 12, 13 añitos, ese acto estará viciado de nulidad absoluta, y si es un acto realizado por una persona mayor de 14 años, dependiendo del acto que realice, el acto podrá ser nulo relativo. Ejemplo, un menor de 14 años en Colombia, un adolescente, puede contraer matrimonio o celebrar un testamento, pero no puede realizar una compraventa. Entonces, si un menor de 14 años a nombre propio desea realizar un contrato de compraventa y la realiza, esa compraventa tendrá una nulidad relativa. ¿Y existe algún tipo de mecanismo reconocido jurídicamente para que las personas incapaces puedan celebrar actos jurídicos o negocios jurídicos? Claro que sí, Sergio. Mira, hablamos de la representación. La figura de la representación la trae el Código Civil en el artículo 53 y nos hace referencia a que estas personas que no pueden representarse por sí mismas, la norma traía dos figuras, que era la patria potestad, que es la que ejercen los padres sobre sus hijos menores de edad, y teníamos la tutela, curatela o guardas, en los términos de la ley 1306, que era para las personas con discapacidades mentales, que también hacían parte de ese grupo de personas incapaces para celebrar actos o negocios jurídicos. ¿Y estos representantes legales de las personas incapaces deben cumplir con algunas condiciones? ¿Se les exige algún tipo de atributo? Mira, antes de la Ley 1996 de 2019, a las personas con discapacidad mental se les nombraba un tutor, curador mejor en el término, curador o un consejero, dependiendo del tipo de discapacidad que tenían. Hablábamos de discapacidad mental absoluta, es decir, una persona que tenía una afección grave en su comportamiento o en su psiquis. Y hablamos de discapacidad mental relativa, que eran las personas que no necesariamente tenían que tener una afección grave de comportamiento, sino que pudieran poner en riesgo su patrimonio con la celebración de determinados actos jurídicos. A esas dos personas se les nombraba
curador al primero, al discapacitado mental absoluto, y consejero al incapaz relativo, es decir, el discapacitado mental relativo. ¿Qué pasa? Esas personas, por ley, debían estar llamados o calificados en unos tipos de guardas, como lo traía la 1306 de 2009, que nos decía, bueno, dependiendo de quien la pida o la solicite, la guarda puede ser legal, puede ser testamentaria o puede ser dativa. Si la guarda era legal, es decir, no existía testamento, iba a ser un pariente con sanguinidad, ¿sí? Incluso en 2019 una sentencia de la Corte Constitucional nos hablaba de se puede extender al parentesco civil hasta el tercer grado de consanguinidad. Estamos hablando entonces de ascendientes, descendientes, hermanos. Si es testamentaria es porque la persona que está en procura de los cuidados de la persona con discapacidad mental, mediante acto testamentario designa quién sería la persona encargada de los cuidados y el patrimonio de la persona con discapacidad. Y está la dativa, que se ejerce por afinidad y no en el parentesco de afinidad, es decir, la suegra, el suegro, por ejemplo, un hijastro, no. Estaríamos hablando es de personas que tengan afinidad, es decir, que sean cercanas a quien ejerce, quien ejercería, por decirlo de alguna manera, el cuidado. Entonces decimos, puede ser un amigo, un vecino, el representante legal de determinada institución de tratamiento para esa persona. Esa dativa era única y exclusivamente cuando no existía la guarda testamentaria o la guarda legítima. Claro, y tengo entendido que precisamente ese es uno de los puntos que introdujo la ley 1996 con respecto a la representación de estas personas con algún tipo de incapacidad. María Estela, pero en términos muy concretos, la 1996 del año 2019, ¿qué nuevas conceptualizaciones o resignificaciones introdujo con respecto a la capacidad? Lo que trae la ley 1996 de 2019 es romper con un paradigma, es romper con la creencia de que la persona con discapacidad, al tener una enfermedad, no puede realizar actos jurídicos, no puede obligarse, no es capaz. La norma trae en el artículo 6 la presunción de capacidad, es decir, que una persona mayor de edad que tenga algún tipo de discapacidad, entendiendo discapacidad sea física, sea psicológica o mental, puede celebrar por sí mismo actos jurídicos, eliminando por completo la figura de la representación que tenía la 1306 de 2009 al hablarnos de curadores o de consejeros. ¿Qué pasó? Rompe la representación para la persona con discapacidad, lo elimina como incapaz, que lo tenía el artículo 1504 del Código Civil, como incapaz absoluto y como incapaz relativo, lo saca ahí a la persona con discapacidad, nos deja únicamente como incapaces a los menores de edad y le dice, venga pues, celebre actos jurídicos por usted mismo, eso sí, en caso de que usted requiera ayuda, lo que vamos a hacer por usted o lo que usted mejor puede solicitar es una persona de apoyo. ¿Y cuál es el trámite entonces para solicitar a esta persona de apoyo? Entonces, para solicitar una persona de apoyo, lo más importante y que la gente debe conocer es que quien lo solicita, en principio, es la persona con la discapacidad. Es la persona con discapacidad la que debe estar interesada y se debe acercar a solicitar. Ya no va a funcionar como funcionaba con la 1306 de 2009, que era la persona encargada de los cuidados que solicitaba a un juez de familia, sino que aquí va a ser de forma excepcional que yo voy a acudir a la jurisdicción ordinaria, al juez de familia, para que me nombre el personal de apoyo. El personal de apoyo va a cumplir una función muy sencilla, que es servir de puente de comunicación entre la persona titular de actos jurídicos, que así es como la norma define a la persona con discapacidad o en situación de discapacidad, para que ella entienda
la gravedad, el alcance, las consecuencias de celebrar determinado acto jurídico. Esa es la función del apoyo. Por eso te decía ahorita, rompe con el régimen de representación en la medida de que la representación sería excepcional. Existiría solamente si la persona con discapacidad, es decir, la titular de actos jurídicos, lo solicita así en su acuerdo de apoyos. ¿Cuál sería el trámite entonces? Si la persona es la interesada en hacerlo, acudir a una notaría o a un centro de conciliación en derecho, que es muy importante, esto no lo puede hacer un centro de conciliación en equidad, debe ser un centro de conciliación en derecho, para que se realice ya sea una directriz anticipada o un acuerdo de apoyos. Bueno, creo que esta explicación que nos haces, María Estela, sobre la ley 1996 del año 2019 ha estado muy clara. Y creo que también se trata de una información muy conveniente y muy útil para las personas que puedan tener algún tipo de capacidad o que puedan tener una cercanía con una persona que tenga esta condición. Primero, que la persona de apoyo de forma excepcional realizaría los actos de representación, es decir, única y exclusivamente si existe un mandato expreso o si la forma en la que se adjudica el apoyo es por vía judicial. 2, que los acuerdos de apoyo solamente tienen una duración de 5 años. No pueden durar más de ese término, es decir, si se acaba el periodo o el tiempo en el cual el acuerdo fue pactado o el apoyo mejor fue pactado, yo debo renovarlo nuevamente. La forma en la que lo renuevo es en la forma en la que lo suscribo, es decir, si yo lo suscribí mediante escritura pública ante notario, debo acudir a la misma vía, o si lo suscribí mediante acta de conciliación en centro de conciliación al derecho, debo acudir a la misma vía para revocarlo. No necesariamente debe ser la misma notaría o el mismo centro de conciliación. Ambos mecanismos, sea la directriz anticipada o la solicitud formal de acuerdos de apoyo, en los centros de conciliación, si el centro de conciliación, por decirlo de alguna manera, público, será gratuito, y en notaría tendrá el valor de un acto sin cuantía. Muy importante, quien debe acercarse a solicitar el acuerdo de apoyo o la directriz anticipada es la persona a la que, por decirlo de alguna manera, lo necesita o lo requiere, es decir, el titular de actos jurídicos. Si quien va a solicitarlo es quien está encargado de los cuidados, debe tenerse en cuenta que primero, tanto la notaría, el notario, como el centro de conciliación, el conciliador, necesita entrevistar a la persona titular de actos jurídicos, es decir, a la persona en situación de discapacidad. Si es imposible que la persona con discapacidad manifieste su voluntad, la vía será la judicial, mediante un proceso verbal sumario ante el juez de familia. Eso es todo. Los invito a que nos sigan acompañando en las demás emisiones del programa Cofijuris.